Porque así dijo: el alto es sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar esta mañana juntos. Ya estamos aquí para abrir la Escritura y encontrar cosas preciosas para nuestra alma, cosas que sustenten nuestro corazón. A veces es deprimente escuchar las noticias y escuchar todo lo que está alrededor y quedamos sin esperanza, pero cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que nuestro Dios es Rey, soberano, todopoderoso, y que sus intenciones son de amor, de paciencia, y Él está haciendo una obra. Y cuando volteamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de su plan de redención, de su iglesia, de los planes que Él tiene maravillosos. Es de que te animo a que abras la Escritura y a que pienses las cosas y pongas tu corazón y tu mente en aquello que Dios ha dejado para nosotros, tesoros maravillosos para nuestra alma. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano, y aquí estamos ya en Buenas Nuevas, en Esenciales, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales, gracias por acompañarnos, gracias a ti que vas en tu carro, a ti que estás en tu casa, todos los que se conectan a través de la plataforma Facebook en el video en vivo, y todos los que siguen el canal en donde estamos poniendo las transmisiones de todos estos programas. Bienvenidos. Estamos buscando el rostro, el corazón de Dios en las Escrituras, y queremos invitarte a que te quedes con nosotros por los próximos minutos para que podamos seguir sembrando fundamento firme en la palabra de Dios. No sin antes agradecer también a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por sus aportaciones que hacen posible estos programas. Así es. Y bueno, estamos muy agradecidos por estas semanas que el Señor nos ha permitido hablar de su palabra. Pero fíjate que antes de continuar me gustaría hacer una oración por la gente que está padeciendo allá por el huracán Laura, por la cuestión del coronavirus. Gracias a Dios ha bajado mucho las infecciones y todo esto. Estamos viendo la mano de Dios en medio de estas cosas. Y también hacer una oración por este país, por el gobierno de este país, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno también de México y de los países representados. Dice la palabra de Dios que las autoridades fueron puestas por Dios, y bueno, Él tiene un plan en medio de estas cosas. A veces detiene, ¿verdad?, la maldad, detiene muchas cosas, pero llega el momento en el que a veces el Señor tiene que quitar su mano para seguir adelante con su plan de redención. Recordemos algo muy importante: los cristianos no estamos esperando que llegue el gobierno perfecto humano, no, estamos esperando el gobierno perfecto de Dios. Jesucristo viene, dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y venir. Y ahora sí poner un gobierno perfecto. Ahora, mientras tanto, mientras estamos aquí, el Señor nos manda a orar por nuestros gobiernos, ¿verdad? Sujetarnos a ellos, orar y pedirle que ponga todo en paz, mientras nosotros vivimos en paz, en justicia, en santidad, haciendo lo que debemos hacer, orando, esperando en el Señor y pidiéndole a Dios sabiduría para vivir lo que nos toca en esta parte, en estas circunstancias que estamos viviendo. Debemos vivir con esperanza, debemos vivir con gozo, sabiendo que Dios va a cumplir su voluntad. Finalmente su voluntad va a ser hecha y nosotros estamos seguros en Él. Pero oramos por los gobiernos, oramos por la gente que está en eminencia, que está en influencia, para que sean convertidos, para que vengan al Señor, para que gente especial de esos lugares venga a Jesucristo, se convierta. Eso es lo que estamos orando, porque dice un poquito más abajo ahí en Primera de Corintios, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimienta de la verdad. Esa es su voluntad. Y nosotros, la luz del mundo, la iglesia, tenemos que estar intercediendo. Así es de que vamos a orar por ellos, vamos a orar por lo que está pasando, por lo del huracán Laura, y vamos a orar por lo que está pasando políticamente.
Ok, Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, Padre. Venimos como iglesia, la gente que está con nosotros en este momento, Señor, escuchando. Levantamos una oración a ti, Señor, sabiendo que la oración del justo puede mucho, Señor, y que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, y que tú eres un Dios bueno, misericordioso, Padre. Haces salir tu sol sobre buenos y malos, haces que siga en movimiento el universo, Señor. Y bueno, pues, despertamos, respiramos y vemos tantas cosas, Señor, con nuestros ojos, Señor, tu cuidado, pero también por otro lado vemos un hombre caído, Señor, que pues desafortunadamente huye de ti, Señor, y se corrompe, y es lo que estamos viendo ahora, Padre. Pero pedimos que tú, Señor, fortalezcas en primer lugar a tu iglesia. Señor, fortalécela para levantarnos con todo el gozo, Señor, y la esperanza, Señor, y la fortaleza de tu Espíritu Santo para proclamar tu evangelio, Señor, para ayudar, para levantar, extender la mano que es tu mano, Señor, a los que están en necesidad. Y te pedimos por los que están en necesidad también, Señor, que su necesidad sea tu oportunidad. Te pedimos por toda la gente, Señor, en Texas y en Luisiana, Señor, en el área que fue afectada, Padre. Por favor, sustenta, levanta. Gracias porque lo harás, Señor, y te pedimos que traigas conversión, que traigas gente que venga hacia ti, Padre. Te pedimos por los gobiernos, Señor. Te pedimos que tú también traigas transformación, Señor, que traigas avivamiento, un nuevo nacimiento, Señor, en medio de todo este caos, Señor. Te pedimos también por toda la gente que está llena de odio, Señor, que está llena de violencia, Señor, que tú le toques, Padre mío, que tu luz, Señor, que la verdad, Señor, surja, Padre, surja, Señor, en medio de estas cosas, y tú eres la verdad, Señor, y que tu nombre sea predicado, Padre mío, y tú te pido que tú pongas paz en medio de todas estas cosas, que tu enemigo, Satanás, Señor, sea aplastado bajo tus pies, Señor, y que tú seas exaltado. Gracias porque estás escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú harás. Gracias porque podemos estar en ti en paz, Señor, confiando plenos. Gracias porque cuando abrimos la Escritura, Señor, están tus promesas para nosotros, Señor, y tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nos amas, Señor, y eres paciente y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Creo que es muy necesario que estemos constantemente orando por esto, y bueno, aprovechando este espacio donde sabemos que hay gente con nosotros apoyándonos en esta oración, y confiemos en que Dios hará. Y bueno, ahora sí estamos en Primera de Juan, capítulo 4, ya avanzando en esta carta donde Juan nos está dando evidencias de lo que debemos, de lo que un hijo de Dios debe manifestar, evidencias teológicas, evidencias morales, evidencias también de conducta, y en este caso regresa a las evidencias teológicas hablando de los anticristos, de los falsos maestros, y nos acaba de decir: chequen los espíritus, o sea, chequen qué es lo que está inspirando, vayan a la raíz, ¿verdad? Ya lo vimos, tenemos que ver que solamente hay dos fuentes de inspiración. Una, o es Dios, su verdad preciosa, o es Satanás, que está detrás de toda la filosofía humana, ¿verdad? Toda esta cuestión. ¿Cómo lo vemos? Pues solamente échale un vistazo a la sociedad y a los pensamientos, cómo han llevado a la sociedad a la locura, literalmente. Ahorita está en una cuestión que es una locura y que es depravación y que es una rebelión en contra de todo lo que es bueno, y le ha cambiado ya hasta el significado en el diccionario. A lo bueno llama malo, como dice la palabra, y a lo malo llama bueno. A la luz llama tinieblas y a las tinieblas llama luz. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Profetas, pues es la palabra falsos profetas, es la palabra pseudoprofetas. Profeta es uno que habla delante de Dios, no un oráculo del futuro, no un pitonizo, no una cuestión así, sino es alguien que habla de parte de Dios. Y bueno, Dios es eterno, lo sabe todo. A veces sí habla de cosas que Él va a hacer en un futuro, pero a veces un profeta es alguien que habla de parte del corazón de Dios, ¿verdad? En cierto momento para ciertas personas, pero específicamente el Señor dijo en Segunda de Pedro capítulo 1 que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Es a la cual haremos bien en estar atentos. Y bueno, dice que muchos falsos profetas han salido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo más peligroso es esto: Satanás se viste como ángel de luz y pone su mentira en un 95% de verdad. ¿Cómo saber? Hemos visto que tenemos la palabra de Dios,
ella es la que tenemos que probar los espíritus. Ya nos dijo, ¿no? Hay doctrinas que suenan bíblicas, pero no lo son, que suenan espirituales, pero no lo son, ¿verdad? Sino son carnales. Sí, así es. A mí me llama la atención como hablando de lo que dices tú acerca de los profetas y todo eso. Bueno, pues un profeta es aquel que declara la verdad de Dios, no aquel que declara, como bien dices, el futuro. Y fíjate que cuando Dios habló acerca del futuro, hablando en el Antiguo Testamento, hablaba acerca del futuro de Israel en cuanto a todas las cosas que habrían de padecer. Así es. Siempre es en cuanto a las cosas que habían de padecer. El profeta Gabo le dice a Pablo lo que le va a suceder en Jerusalén. Así es. Entonces, no es una proyección al futuro en cuanto a las cosas, tu mejor vida ahora. Entonces, por eso tenemos que cuidar muy bien las cuestiones en cuanto a proféticas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están fundamentadas en la palabra de Dios, exaltan el mensaje del evangelio, exaltan quién es Dios y afecta directamente a tu carácter. Así es, y te llevan a Cristo, no al mismo profeta. Es algo muy importante. Por eso tenemos que estar cuidando y tenemos que entender, tener encendida la luz, mantenerla encendida. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que aprender a discernir, a hacer diferencia. Cuando tú ves una película, cuando tú escuches un noticiero, cuando estés escuchando, hay siempre mentira impregnada y hay verdad. Y muchas veces no, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo cosas terribles. Y bueno, lo que te decía hace unos días, ¿verdad? Te ponen un piano bonito, te ponen la imagen de una persona llorando, te ponen imágenes del pues no sé, de paisajes y te están dando su mentira. O de repente están hablando dos supuestos superhéroes, uno que tiene afecto por el del mismo sexo y empiezan a darte su doctrina y tú ni cuenta te das, y poco a poco ahí están inyectándote toda la falsa doctrina, toda la mentira. Entonces, bueno, son dos cosas: una, la cuestión que ves secularmente, y las cuestiones que ves que se supone que son bíblicas y a veces no lo son. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte, regresamos en un momentito. Esto es Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos, con esta cuestión de que hay muchos falsos profetas, no pocos, muchos. Satanás no ha bajado la guardia, él sigue en su encomienda malvada de corromper la imagen de Dios en nosotros, los que fuimos hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, estamos viendo que ese es su mayor deseo. Aborrece a Dios, por lo tanto aborrece al ser humano y mete mentiras, sabotea la verdad. Yo he visto cómo preciosos movimientos que empiezan a surgir, cosas maravillosas en la iglesia, en paz, y de repente empieza el ataque. Tenemos que estar listos, preparados, y también preparados especialmente en esto. Ya vimos ayer cómo no debemos estar comiéndonos todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos, especialmente de lugares donde no estamos, para corroborar, ¿verdad?, el fruto. Si estamos en una iglesia local, pues podemos tener accountability y sabemos, rendición de cuentas es la palabra, ¿no? Podemos ver el fruto en la vida del pastor, de su familia, el fruto en la congregación de su enseñanza. Pero cuando no vemos, ¿verdad? Vemos en YouTube cualquier cantidad de cosas que dices, wow, hay cosas que son buenas, pero otras que no. Facebook, los posts, todo este tipo de cosas, redes sociales. Necesitamos saber. Para esto nos dice Juan y nos da un punto. Dice: en esto conozcan el Espíritu de Dios, en esto lo conocen. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y bueno, seguimos hablando del Espíritu, lo que inspira la escritura o la verdad o la mentira que estás escuchando, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios es muy importante, es el inspirador de la verdad, el inspirador de la palabra de verdad. Y lo mencionabas, ¿no? El Espíritu siempre glorificará al Padre y al Hijo, y el verdadero mensaje de un profeta jamás glorificará al mismo profeta. Y tampoco va a guiar a la gente a desviar su atención de la adoración a Jesucristo, del Hijo y del Padre a sí mismo, ¿no? Y un falso profeta siempre va a terminar menospreciando a Jesucristo o ignorarlo por completo. Sí, claro, desde luego que es sutil, ¿verdad? No va a ser así como que ignoramos a Jesús, o sea, no te va a decir eso,
pero va a traer la atención a sí mismo y de alguna manera va a hacer a un lado la centralidad de Jesucristo. Va a poner muchas cosas alrededor para que tú te distraigas en todas esas cosas y la centralidad de Jesucristo quede totalmente a un lado. Así es. Ahora, no hablamos solamente de un profeta como alguien que se levanta y dice yo soy profeta, sino alguien que está declarando una doctrina, ¿verdad? Alguien que habla de parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, estos gnósticos negaban que Jesucristo hubiera venido en carne y ellos sencillamente no decían así dice el Señor, sino simplemente ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la verdad. Dios nos ha hablado a nosotros, tenemos la verdad y está escondida y está apartada para unos cuantos iniciados. ¿Quieres ser uno de ellos? Necesitas hacer todo lo que te pidamos, ¿no? Nosotros somos los únicos que podemos decirte cómo interpretar la Biblia. Somos los únicos que tenemos la clave para sacar enseñanza oculta, ¿no? Entonces, ¿quieres entender las cosas? Ven. Pero solamente es a través de nosotros. Y esa es falsa profecía, falsa doctrina, ¿no? Y ellos no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Una de las cosas muy importantes, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, no? Lo que la Biblia enseña, todo lo que implica que es Jesucristo, ¿no? Dice Juan, por eso comenzó lo que vimos, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto les anunciamos. El Hijo de Dios vino, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? El Hijo de Dios es Dios, junto con el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿verdad? Es una doctrina bíblica fundamental para poder entender lo que es la redención humana, es necesaria, ¿no? Mira, Juan 1:1-2, ¿qué nos dice? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:8-10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Uno más, fíjate, Hebreos 1:1-3, y hay más que eso, pero dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Fíjate, ese es el primer punto en lo que un profeta tiene que estar, o alguien que habla de parte de Dios, reconociendo la deidad de Jesucristo, el poder de Dios, darle toda la gloria a Jesucristo, a Dios, no a sí mismo, y no ponerse él mismo como medio entre él y Dios, ¿verdad? Eso es muy cuidadoso. Cuando alguien dice, necesitas mi unción, necesitas mi mano, me necesitas a mí para llegar a Dios, cuidado, eso ya está extraño, cuando la persona se lleva la atención hacia sí mismo, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. Dios se hizo hombre, ¿verdad? Dios es el Dios eterno. La segunda parte es esta, Dios se encarnó, ¿verdad? Se hizo como uno de nosotros. Era necesario que el Dios Altísimo se hiciera como uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? La raza humana cayó, ¿verdad? Porque nuestro antepasado Adán desobedeció y solamente un descendiente de Adán podría salvar a la raza humana. Entonces es necesario que el eterno Dios se hubiera hecho al mismo tiempo un hombre, un ser humano, ADN humano en toda la extensión de la palabra, pero sin dejar de ser Dios. Mira, vamos a ver este texto de Hebreos, me encanta cómo lo dice. Hebreos 2:9. Pero lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Al ser humano. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre.
pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así es, aquí Es tenemos, muy claro. tenemos las dos cosas juntas. Jesucristo no podía dejar de ser Dios porque no hubiera podido recibir el pecado de todas las generaciones de la humanidad sobre sí mismo, no hubiera podido levantarse de los muertos, vencer lo más poderoso, el aguijón del pecado que es la muerte, ¿verdad? Y no hubiera podido rescatar a la humanidad del reino de las tinieblas, ¿verdad? Hoy está sentado a la derecha del Padre. No solamente recibió el castigo del pecado sobre sí mismo, resucitó al tercer día venciendo. Entonces, si te fijas, son estas dos cosas. Estas cosas tienen que estar centradas en el mensaje de cualquiera que habla de parte de Dios, reconocer la obra redentora de Dios. Y si Jesucristo no hubiera sido Dios, olvídate. Si Jesucristo no se hubiera hecho ser humano, no hay redención. Entonces fíjate cómo estas cosas es bien importante. Siendo Dios se hizo como nosotros, pero sin pecado, recibió todo esto. Entonces un maestro inspirado por el Espíritu Santo jamás dirá que Jesucristo es un Dios creado, un Dios chiquito, un Dios impotente, ¿verdad? El Espíritu de Dios llevará al profeta o maestro genuino a declarar la deidad de Jesucristo, a declarar su encarnación, a declarar su muerte expiatoria, es decir, que expió nuestros pecados en la cruz del Calvario, y reconocerá que Jesucristo es el Dios eterno, la segunda persona de un Dios majestuoso manifestado en tres personas diferentes. Ese mensaje tiene que ser central, no los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Okay? Y bueno, esto es algo que debemos de ver. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Esto es Esenciales, regresamos en un momentito, no te vayas. Estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos hablando de esto tan importante, de checar al mensajero, checar el mensaje. Dice Juan que en esto conocemos el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y el que no lo confiesa, ¿verdad?, no es de Dios, ¿verdad? Y es muy importante porque ese es el espíritu del anticristo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero estamos viendo cómo es necesario esto de que Jesús ha venido en carne, implica todo lo que es Jesucristo, su deidad, su redención, su encarnación, ¿verdad? Es necesario entender que no solamente eso, ¿no? Lo que mencionabas hace un momentito. Sí, tenemos que ver que la persona realmente no nos esté llevando a sí misma a depender de nosotros, y que de nosotros en cuanto a obras, en cuanto a Cristo y algo más. Sí, está bien, necesitas a Cristo, pero más tus obras. Sí, está bien, necesitas a Cristo, pero necesitas el servicio. Sí, necesitas a Cristo más un rito, más esto, más un otro. rito, más una tradición, más. No, tenemos que estar enfocados en la centralidad de Jesucristo. Así es. Y no nada más esto, sino también su carácter, porque debe ser alguien que manifiesta el señorío de Cristo, ¿verdad? No existe tal cosa como un profeta independiente de Dios, que él ya agarró su rollo y se le pegó en la cabeza que Dios le habló en una visión, y entonces él ya toma otra dirección fuera de la palabra de Dios. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. El verdadero profeta que habla de parte de Dios va a hablar siempre en el marco bíblico, y siempre va a mostrar en su propia vida el señorío de Cristo, que lo ha confesado como Señor y Salvador, ¿verdad? Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que manifiesta en su vida práctica el señorío de Cristo y que vive para servir a su Señor. Y la palabra es clara, por muchos lados nos dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. El que no confiesa a Cristo en estos términos, no confiesa al Padre. Jesucristo lo dijo de muchas maneras, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que meter en nuestra mente. No todas las religiones llevan a Dios, no todas las religiones adoran al mismo Dios. No es así. La palabra de Dios nos dice: la puerta es angosta, el camino es estrecho, y esa única puerta es Jesucristo, y es el Jesucristo de la Biblia, bíblico. Por eso tan necesario que estés escuchando y entendiendo la Escritura, entendiéndola y poner atención, porque hay mensajes que se hablan desde nuestros púlpitos que suenan bonitos, que emocionan mucho, pero finalmente no glorifican al Padre. Si te fijas, terminan glorificándote a ti, terminan glorificando al predicador,
o a la misma iglesia. Entonces, un mensaje debe llevarte a Jesucristo, a reconocer el poder y deidad de nuestro Señor, su plan de redención. Cuidado, no a los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, no a la codicia, ¿verdad? No 3 pasos para finalmente deshacerte de la depresión y ser feliz. 3 pasos para que tengas un matrimonio maravilloso. 3 pasos para finanzas sanas. Que bueno, Dios sí cambia nuestras finanzas, Dios sí restaura matrimonios, Dios sí nos da una vida más gozosa, pero ese es algo que viene como añadidura, no es el centro de un mensaje. El centro de un mensaje es Jesucristo y debe ser la centralidad de Jesucristo en tu iglesia todo el tiempo, y esa es la tarea del predicador. Esa es la tarea del pastor, ¿verdad? Llevarte a los pies de Cristo, no a sí mismo. Yo muchas veces lo menciono, ¿verdad? En la Biblia, en la iglesia, ¿no? Yo no puedo llevarte a que dependas de mí, pobrecito de ti. Y si algún hombre, algún otro pastor, por más que se vea buena gente, buena persona y quiera llevarte a él mismo, pues no te va a poder dar mucho, porque ¿sabes qué es? Un simple ser humano. Nuestra tarea es llevarte a los pies de Jesucristo. Y cuando estás a los pies de Jesucristo, cuando aprendes a caminar con Jesucristo, es cuando estás seguro. Sí, ningún ser humano te puede hacer descansar, ninguno. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo les haré descansar. Ninguna persona, por más espiritual que sea, puede sobrellevar tus cargas, porque es un ser humano finito. Pero está el Dios infinito, que es Jesucristo. Y regresando a lo de los falsos profetas, vemos hoy cantidad de gente siguiendo hombres y dándole y rindiéndole adoración a hombres, que gracias a Dios muchos de ellos ya están en la cárcel pagando por precisamente todos los delitos que han cometido a causa de que son guiados por sus pasiones, por sus deseos y su carnalidad y su naturaleza pecaminosa. Así es, lo estamos viendo escándalo tras escándalo, ¿sí? De que realmente siempre surge llega a la superficie, ¿verdad? Toda esta cuestión que es falsa. ¿Y cómo lo puedes ver? Bueno, simplemente otra vez escuche sus mensajes. Por ejemplo, esta Iglesia Luz del Mundo, ¿no? Sí, sus dirigentes, las cosas que están pasando, pero solamente tienes que checar un mensaje, tienes que checar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? La adoración a una persona, no a Jesucristo. Montones de cosas que tú puedes ver. Igual necesitas analizar, sí necesitas la escritura, porque como te lo dije el día de ayer, en la palabra de Dios es clara. Y si tú eres honesto y tienes en tu corazón buscar al Señor con todo tu corazón, si has nacido de nuevo, tú te vas a dar cuenta de eso. Te vas a dar cuenta cómo el único que merece gloria, honra y majestad es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Nuestro campeón, Él comenzó y terminó. No hay mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, sino Jesucristo, hombre, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo, ¿verdad? Para redimirnos de nuestros pecados. Y si no conoces la Escritura, ¿verdad? Si no conoces el inspirador de la Escritura, el cual es el Espíritu Santo, ¿cómo sabrás diferenciar cuando es el Espíritu Santo verdaderamente hablando o es un espíritu demoníaco? Porque ya lo vimos también en 1 Timoteo, que sí, escuchando a espíritus de demonios se extravían de la fe. Vivimos en tiempos peligrosos. Una vez más, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. En los tiempos del anticristo habrá un falso profeta, y ese falso profeta te va a hacer sentir espiritual, entre comillas, aunque es pura carne, ¿verdad? No es que no va a haber religión, no es que no haya religión, sí hay religión. Aún en el ateísmo es una religión. Entonces necesitamos ver todas esas cosas y darnos cuenta de que todo, alguien dijo, no recuerdo el nombre, pero todo al final es un problema teológico, porque sí, el ser humano está hecho para adorar y finalmente termina adorando algo, adorándose a sí mismo, adorando sus pensamientos, sus convicciones, y habla de esas convicciones. Entonces tú tienes que saber y estar en terreno firme, ¿no? Terreno firme. Entonces es muy importante. Otra vez lo menciono de regreso. Vuelve a echar un vistazo a la sociedad, en qué tiempos estamos viviendo, porque la gente le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? Ha perdido la brújula. Vivimos en tiempos donde la familia es atacada, donde los papás ya les parece algo lógico mutilar a sus hijos porque sus hijos tienen una delusión en su cabeza, ¿no? Donde pueden ser marcados para toda su vida, imagínate, mutilarles, y por una cuestión cultural. Y eso es ahora legal, ¿no? Donde vivimos en tiempos donde una mujer ya no tiene este sentido del amor a lo que tiene en su propio vientre, ¿verdad? Por lo mismo, por todo este adulterio, fornicación,
hay embarazos, hay esto, y luego el mismo fruto de su vientre, pues ofrecerlo en el altar del ego. Es algo muy importante. Esto es cosas peores, cosas que suceden infiltradas dentro de la iglesia, donde en el nombre de la cultura y del, bueno, vamos a hacernos como el mundo, ¿no? Filosofías humanistas, todo esto muchas veces enseñado desde el púlpito, ¿no? Y acuérdate de eso, si no está en medio de estas cosas, en los púlpitos, cuando prendes la televisión, también está ahí constantemente metiéndose esta ideología. Entonces tienes que pensar, todo es cuestión de esto. Y Juan nos está diciendo esto, nos está diciendo, pon atención, prueba los espíritus, checa los mensajes, permanece en la palabra y vas a estar seguro. Vas a estar seguro. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Esto es Buenas Nuevas Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y pues qué hermoso, qué gozo es saber que podemos estar en tierra firme, mis hermanos. Y necesario. Acuérdate, Dios no nos llamó a quedarnos ignorantes, y es lo peor que podemos hacer, porque realmente nuestra riqueza, recuerda, todo lo que tú vives está en función a tus convicciones, a la manera en la que ves todo alrededor, los filtros que tienes, todo eso es lo que te da paz o lo que te vuelve loco, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, aquello que te hace tomar malas decisiones o buenas decisiones. Necesitamos un constante lavamiento de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Ahí, como dicen, le lavaron el cerebro. Gloria a Dios que me hayan lavado el cerebro. Gracias, porque lo tenía asqueroso. Y Dios me lavó y me limpió, y esa es una bendición. Y tú deberías de pedirle al Señor lo mismo. Señor, lava mis pensamientos, lava mi conciencia, lava mis convicciones, Señor, y pon la verdad. Porque sabes una cosa, somos lo que pensamos. Así es, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, y vivimos las vivimos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y esas decisiones las tomamos en función a nuestra cabeza limpia o cochina, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes una cosa? Yo no quisiera regresar ni 5 minutos, hace tiempo estábamos hablando, ni por 5 minutos a lo que yo vivía antes de que mi Señor me lavara la cabeza. No quisiera, porque las consecuencias eran terribles para mí, para los que amaba, que era mi esposa, que eran mi hija, mis 2 hijas en aquel tiempo, Yoseca y Rocío. Cuando vino Jesucristo a mi vida, gloria a Dios, no lo cambio por nada. Deja, permite, ríndete al Señor, rinde todas esas cosas, rinde todas esas mentiras, rinde toda esa careta que pones de seguridad y que a mí, que esto, quita todo eso, no vale la pena, ríndelo ante Jesucristo. Y deja que Él lo lave, y deja que Él te dé un nuevo nacimiento, que te permita ser una nueva criatura, una nueva persona, para que entonces con ese cerebro limpio, ¿verdad? Con todo lo que estás viendo a través de la Escritura, ya con un filtro nuevo, puedas estar protegido y no vuelvas a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y puedas ver libertad. Esa es la libertad en Cristo, esa es la libertad en Cristo, libertad de mis pecados, libertad de mis malos hábitos, libertad de mi mal carácter, de mi egoísmo. Porque muchas veces la gente piensa, ay, pues yo nunca he tomado drogas. Pues no tienes que tomar drogas. Simple y sencillamente puedes ser presa de celos, presa de envidia, de miedo, de depresión, de todo este tipo de cosas. ¿De dónde crees que vienen todas estas cosas? Pues de las mentiras que hay en tu cabeza, de las malas decisiones que has tomado, de estar escuchando constantemente al mundo y sus propuestas anti Dios. Pero cuando vienes a la Escritura y a la palabra de Dios, todas esas cosas son lavadas, son limpiadas. Pero eso es un constante. Cuando naces de nuevo, necesitas comenzar a caminar con el Señor, y tienes que caminar constantemente con Él. Y mientras caminas con Él es como vas aprendiendo. No es una cosa de un solo día. No es que escuchaste hoy y ya. No, es cada día tienes que hacer un esfuerzo, tomar tu responsabilidad y venir a la Escritura y platicar con tu Señor, con Él, que sencillamente tiene el deseo de hablar contigo y de manifestar estas cosas, fortalecerte. Sí, así es. No podemos creer la mentira de este mundo con respecto a nuestra identidad. Tenemos identidad en Jesucristo, y muchas veces nosotros tenemos depresión, inseguridades, temores, todas esas cosas a causa de que no conocemos nuestra identidad. Cuando nuestra identidad está delante de nuestras narices, ahí está el Señor para darte identidad, para
hacer lo que dices, lavar nuestro cerebro, lavar nuestra conciencia, limpiarnos de toda maldad e implantar su espíritu y su identidad. ¿Por qué? Porque de Él somos. Así es. Y bueno, Satanás es padre de mentira. Sí. Muchos anticristos, muchos falsos profetas ya están por el mundo. Dice Juan ahí en el versículo 3, y este es el espíritu del anticristo, el cual han oído ustedes que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, viene, se va a manifestar, todo está arreglándose para allá. Por eso la gente gente incrédula cada vez entra más y más en autoengaño, en mentira, lo que acabamos de hablar hace ratito. Míralo, por favor. Y nosotros necesitamos tener la luz encendida, porque precisamente eso puede pasar. El hombre de maldad viene muy pronto. La última señal de su aparición será el rapto de la iglesia. Pero no pienses, bueno, yo me voy a ir. Bueno, en primer lugar tienes que saber dónde está tu corazón. ¿Qué estás pensando? Porque si tú estás amando este mundo, si estás amando tu mejor vida ahora, no pienses en un rapto. O sea, no en un instante cuando suene la final trompeta no te va a surgir deseo por leer la palabra, deseo por estar en la iglesia, deseo por amar a Dios, deseo por estar con tus hermanos. De repente, no, pues yo al rato, ahí voy. No va a suceder en un instante. Lo que no está en este momento no va a suceder en un futuro. Por eso tiene que ser hoy. Pero mira, te tengo que leer esa parte. Dice, porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y estamos viviendo en esta apostasía, y eso lo vamos a ver mañana, primeramente Dios. Pero hoy quisiera yo orar y hacerte una invitación. Pero el espíritu del anticristo está aquí, es mentira. Y no tienes que ver monstruos y cosas por el estilo. Sencillamente este espíritu de yo hago lo que yo quiero y voy a hacer lo que sea sin temor a nada. Ese es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Satanás. Yo soy Dios para mi vida, que a mí nadie me venga a decir nada, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Ese es el espíritu del anticristo. Y necesitas orar, necesitas salvación, para esto. Y yo quiero invitarte en este día que hagas una oración, a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida, a que le entregues tu vida, que dejes de huir de Él, dejes de rebelarte en contra de Dios y reconozcas que has pecado y reconozcas que este pecado te ha llevado a esa situación en la que estás. Y hoy puedes comenzar una nueva vida en Él. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias en este día, Padre, gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, Señor, por abrir tu escritura y darnos cuenta cómo en ella encontramos luz, lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y te pido, Señor Jesucristo, por cada persona que está escuchando, Señor, te pido que si hay alguien por ahí que nunca te ha hecho el Señor de su vida, que hoy sea ese día, se rinda a ti donde quiera que esté, Señor, y pueda recibir vida eterna, vida nueva, y lave sus pensamientos, lave su corazón, Señor, y esa persona pueda recibir un nuevo nacimiento. Pídeselo, dile, Señor, hazme nuevo, te confieso como Señor y Salvador, me rindo ante ti, lávame, límpiame y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús, creo que tú moriste por mí, resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendice también tu iglesia, Padre. Levántala, cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender esta responsabilidad, Señor. Y más que una responsabilidad, este privilegio de poder escucharte mientras abrimos la palabra de Dios y poder tener comunión contigo, el creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa puede existir que esa, Señor! Ayúdanos a valorar y entender la comunión con la iglesia, nuestra comunión contigo, Señor, y con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias a todos ustedes por haberse conectado. Mañana continuamos con este tema. Vamos a estar hablando de esto un poco acerca del espíritu del anticristo que ya viene y que ya está en el mundo, pero la necesidad de estar discerniendo. Recuerda, gracias a nuestros sponsors. Sí, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Omega Insurance, 2 locaciones, 1285 Getwell Road y 673 de Avon Road en el 38122. Ahí cualquier necesidad de seguro, auto, casa, trabajo, por favor, da una llamada a Omega Insurance. Y Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus oraciones, sus aportaciones y todas las personas que incluso desde otro país han enviado aportaciones para que estos programas se lleven a cabo.
muchas gracias, Dios les bendiga. Y bueno, pues nosotros les esperamos, recuerden, domingos, 1:00 p.m, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están en Popular 201 y que nos escuchan desde ahí. Estamos orando por ustedes. Recuerden, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Así es, están en una lista de oración. Aquellos que han mandado cartas, ahí está en una lista de oración. Y bueno, reciban esa libertad en Cristo, recíbanla ya. Donde quiera que estés, puedes recibirla. Y bueno, les dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Bendiciones.